Y estos últimos domingos Dios nos ha hablado mucho a nuestro crecimiento personal. Y al orar y al meditar en esto, pensaba que hace tiempo no se hablaba sobre la vida en comunidad. Así que pensé en oración, obviamente, que era importante volver a retomar este tema. Cuando nosotros llegamos de Puerto Montt con mi esposa, eh, era bonito y un poquito hasta chistoso ver que todos ustedes tenían como el mismo lenguaje en cuanto al proyecto de la iglesia. Todos ustedes, sin darse cuenta, se hablaban de la comunidad de amor, fe y servicio. Así era, parecía como que repetían. Incluso se sabían el versículo lema de memoria. Así que era cómico de cierta manera, pero también era bonito saber que todos apuntaban a la misma meta, que era ser una comunidad de amor, fe y servicio. Y hace tiempo que no hablamos de eso, así que espero que lo que hablemos hoy pueda ser de beneficio para todos. Vamos a leer los primeros 3 versículos solamente para no volver a leer todo el pasaje y después vamos a ir desglosando algunas ideas. Dice así, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esto. Querido Señor, vengo ante ti pidiéndote, Señor, tu dirección para poder entregar tu palabra que es hermosa, que es perfecta, que transforma el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra nuestros corazones en las tristezas. Y esta es tu palabra que tú quieres entregar a tu iglesia, Señor. Te pido que me ayudes, que me des las palabras correctas para poder instruir con humildad. Siempre te digo, Señor, reconociendo que yo soy pecador, que fallo mucho, pero tú me tratas con amor siempre. Y así también lo haces con cada uno de nosotros, Señor. Porque por lo que si tienes que corregir, te pido que me ayudes a hacerlo con amor. Si tienes que animar, que lo hagas como lo sueles hacer con nosotros, Señor. Si nos tienes que abrazar en medio de algún evento que estemos pasando, también te pido que lo hagas por medio de tu palabra, Señor. Y este tema que es la carne sacrificada a los ídolos y el conocimiento y el amor, te pido que sea de beneficio para todos. En el nombre de Jesús, amén. El título que le puse al mensaje no se lo puse yo, viene de la misma escritura y es abstenerse por amor. Y ahí ustedes ven a 2 hermanitos jugando. Hay muchos hermanos mayores acá, ¿cierto? Y quiero que se imaginen esta escena de un hermano mayor que está haciendo sus cosas, jugando, estudiando, y de repente viene la mamá o el papá y le dice, ya, anda a jugar con tu hermano chico. ¿Les ha pasado? Mira, y veo a Pablito riéndose. Y obviamente el hijo, al escuchar a su mamá, va con la cara llena de risa, ¿cierto?, a jugar con su hermanito menor y empiezan a jugar. ¿Qué es lo que hace el hermano mayor? ¿O qué es lo que debería hacer el hermano mayor? No se va a poner a jugar, suponiendo que están jugando fútbol, no se va a poner a jugar como si fueran con los de su edad, no le va a poner un puntete, como se dice, para hacer sufrir a su hermanito. O las hermanas mayores, pronto voy a tener una hermana mayor, y ya empiezo a notar algunos celos por ahí, y la hermana mayor no se va a poner a jugar o a ver TikTok o a maquillarse con su hermana menor, porque su hermana menor va a querer jugar con muñecas. ¿Qué es lo que hacen los hermanos mayores? O lo que deberían hacer es rebajarse al nivel de su hermano menor. De hecho, hablar con un lenguaje más aguaguado de repente. Es lo que deberían hacer los hermanos, lo que hacen las abuelitas también, que empiezan a hablar como bebés también. No digan que no, porque es así, ¿cierto? Entonces, cuando uno está con alguien que es menor, se rebaja, se abstiene de su conocimiento para poder estar a la altura del hermano menor. Bueno, algo así es lo que le está escribiendo Pablo a la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, si vemos el mapa, no sé si se nota mucho, pero eso es Corinto, en lo que se conoce como la actual Grecia. Pablo, en uno de sus viajes misioneros, algunos dicen que es el segundo, otro el primero, bueno, ahí los teólogos pueden estudiar eso a más detalle, pero Pablo, después de salir de Atenas, fue a Corinto y estuvo
1 año y 6 meses con la gente de Corinto. Esto está en Hechos capítulo 18. Y ahí, en esa ciudad, levantó esta comunidad, una comunidad de amor, fe y servicio, con un proyecto, ¿cierto? Y estuvo 1 año y 6 meses con ellos, y él empezó a enseñarles las doctrinas básicas del cristianismo a tal punto que asumimos que ya vio que estos hermanos ya estaban listos, ya estaban firmes, y se fue a continuar sus viajes misioneros a Éfeso, ¿cierto? Estando en Éfeso, recibió una carta de una delegación de Corinto, y esta es la carta que tenemos nosotros ahora, donde decía que en la iglesia de Corinto habían algunos problemas, pero también habían algunas dudas que tenía que resolver. Bueno, Pablo, entonces, al enterarse de esto, envía una carta de vuelta, y esa carta es lo que tenemos nosotros acá, la primera epístola a los Corintios. ¿Ya? Ahora, había muchos temas que Pablo tenía que solucionar, y uno de esos era el que mencionamos recién, la carne sacrificada a los ídolos. Corintio, ustedes pueden ver que por ahí está Roma, ¿cierto? Y por ahí está Asia. Corintio era una de las capitales de las provincias del Imperio Romano, ya que el transporte y el comercio indudablemente tenía que pasar por Corinto. O sea, Corinto era una ciudad sumamente comercial, había mucho intercambio cultural, muchas ideas venían de diferentes lugares porque Corinto era una ciudad muy recurrida. Es como Coyhaique en el verano, ¿cierto? Cuando llegan los extranjeros y a veces uno ver un coyhaiquino es difícil porque se ven gringos, argentinos y todo. Algo así pasaba en Corinto, pero muy seguido. Y no solo eso, sino que la ciudad de Corinto estaba muy influenciada por la cultura grecorromana, que eran sumamente idólatras, habían templos para los dioses, habían estatuas. Entonces, los corintios que empezaron a creer en Jesús estaban muy metidos en una ciudad muy pagana. De hecho, y lamentablemente, estos dioses eran muy sensuales, se hacían ofrendas bien extrañas. Entonces, imagínense, para una persona que estaba acostumbrada a ir a los templos de los dioses y empezar a creer en Jesús y ver que ellos no hacían las prácticas que solían hacer los corintios, era un poquito difícil para ellos. Y en esta comunidad habían creyentes que ya llevaban un poco más de tiempo, pero habían otros que recién venían saliendo de la idolatría. Y esto era uno de los problemas que había ahí. Ahora, en cuanto a la carne sacrificada a los ídolos, para nosotros no es un problema. No es que el mensaje de hoy se trate de ser vegetariano, ¿cierto? Estaríamos perdiendo el hilo. Te salvaste. Pero a lo que se refiere con esto de la carne sacrificada a los ídolos es que la costumbre de esa ciudad era que cuando llegaban animalitos, lo primero que se hacía era llevarlo a los templos paganos y ahí se sacrificaba este animal para el dios que ellos creían, puede ser Afrodita, Zeus, los miles de dioses que ellos tenían, y la carne que quedaba de esos ídolos iba directo al mercado. Entonces era obvio que la carne que iban a consumir era sacrificada a los ídolos, porque era la carne que venía de los templos paganos. Entonces, el único acceso a carne que tenían era carne sacrificada a los ídolos. Entonces, para los corintios, era una duda, ¿tengo que comer esta carne o no tengo que comerla? Y si la como, ¿en qué contexto? Y es en este contexto que volvemos a la imagen del hermanito mayor con la hermanita menor. Este tema de comer carne sacrificada a los ídolos, vamos a ver más adelante que no era un pecado. Pablo no recrimina a los creyentes por comer carne sacrificada a los ídolos. Lo que sí les recrimina es la falta de amor por los hermanos que venían creciendo y saliendo de la idolatría. Es por eso que vamos a ver esos 3 puntitos con relación al mensaje de hoy. El título es Abstenerse por amor y vamos a ver 3 razones de por qué debemos abstenernos. La primera es que nos debemos abstener aunque la idolatría no sea nada, que es lo que vamos a ver en el texto bíblico. Tenemos que abstenernos también porque no todos tenemos el mismo conocimiento. Y por último, tenemos que abstenernos de ciertas cosas porque no hacerlo, lo dice la misma carta, podría ser un pecado contra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con relación al primer punto, abstenernos porque aunque la idolatría sea vana, tenemos que pensar un poquito en el contexto y en el contenido de las cartas.
Lo que nosotros tenemos aquí en la Biblia son cartas que se enviaban a las iglesias. De hecho, las cartas de Pablo se escribieron y se redactaron antes que los evangelios. Y estas cartas se reunieron todas en un solo cuerpo, lo que se conoce como el Corpus Paulino, creo, algo así. Y estas cartas fueron enviadas a todas las iglesias, independiente de que fuera Corintio, Éfeso, Esmirna, estas cartas se enviaron a todas las iglesias. Dejando un poco eso de lado, las cartas tenían algunos propósitos. Nosotros acabamos de recibir una carta, qué coincidencia, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de esa carta? Informarnos de cómo estaba nuestra hermana en otro lugar, ¿cierto? Las cartas de Pablo igual tenían esos propósitos. Siempre Pablo parte con un saludo, ¿cierto? A los santificados, a los apartados en Cristo, paz, gracia y paz a vosotros, ¿cierto? Pero las cartas, además de ser saludos, tenían el propósito de enseñar ciertas doctrinas, que esto se ve mucho en la carta a los romanos, ¿cierto? Donde se enseña la justificación por fe, del primer Adán y del segundo Adán. Otro propósito de las cartas era el tema de corregir ciertas prácticas, como pasa acá en Corintios, ¿cierto? La primera mitad de la carta de los Corintios se trata mucho de corregir algunas cosas que pasaban en medio de la iglesia. Pero lo que nos atañe a nosotros hoy, el capítulo 8, no es que Pablo quisiera implantar una doctrina o reafirmar una doctrina. Lo que quería hacer Pablo era que quería responder a una duda que tenían los corintios. Si vemos el versículo 1, dice, en cuanto a. Esto significa que es una respuesta. O sea, los corintios le escribieron a Pablo y le preguntaron, Pablo, ¿qué tenemos que hacer con la carne sacrificada a los ídolos? Y Pablo le responde, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, y aquí viene todo el detalle de qué tienen que hacer. Y lo primero que les dice es, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y esta no es una frase de Pablo. Pablo no quería decir eso, sino que lo que se entiende es que probablemente la carta que le enviaron los corintios decía, nosotros todos tenemos conocimiento. Entonces Pablo toma esta frase y dice, sí, sabemos que todos tenemos conocimiento, es verdad. Pero en el versículo 2 aterriza a estas personas y le dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es decir, el problema que había acá en la iglesia de Corintios era mucho, ¿cierto? La idolatría, la sensualidad, las divisiones, pero el problema, como el gran telón de fondo que había en la iglesia de Corinto era este egoísmo de conocimiento. Otra versión dice que el conocimiento envanece, pero otra versión decía que el conocimiento infla. Y no es que el conocimiento sea malo en sí mismo. Conocer la Biblia es maravilloso, pero el conocimiento sin amor infla, porque no te deja ver las necesidades de los otros. El conocimiento sin amor solo envanece, porque me hace creer que soy algo que en realidad nunca lo he sido. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios no era tan mala como se pinta muchas veces. De hecho, Pablo dice que ellos tenían dones y tenían muchos dones. El problema era que lo usaban de manera egoísta, porque cuando hablaban en lenguas, se hacían los espirituales hablando en lenguas, pero la gente estaba totalmente confundida y lo hacían de manera egoísta. Tenían conocimiento y ese conocimiento los inflaba porque no los dejaba ver las necesidades de los demás. Tenían riquezas y alimentos. Cuando se sentaban a celebrar la cena del Señor, ¿cierto? Venían y la cena del Señor para ellos no es como la que nosotros tenemos ahora. Habían hermanos que no tenían tanto dinero como otros y llegaban a la cena del Señor y era probablemente su único alimento de la semana. Y de repente llegaban y ya estaban estos ricos que ya tenían la mesa puesta, el vino y todo lo demás, y se habían comido todo, y los hermanos que no tenían nada se quedaban sin comer, y por eso habían enfermedades. O sea, tenían dinero, qué bueno, tenían conocimiento, tenían dones, pero todo era usado de manera egoísta. Por eso viene el 1 Corintios capítulo 13, ¿cierto? Si las cosas no las hago con amor, nada soy. Esto lo reafirma Pablo en algunos versículos. Dice 1 Corintios 10:12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Versión NTV. 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Y 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Muchas veces se piensa que los carnales a los que habla Pablo son aquellos que no entienden el mover del espíritu y que son un poco religiosos. Y si bien este principio se puede adoptar a este tipo de personas, cuando Pablo se está refiriendo a carnales ahí en el capítulo 3, se refiere a aquellos hermanos que buscan las divisiones. Es decir, aquellos que pueden saber mucho o saben poco, pero en realidad andan buscando la división en todos lados. Porque algunos querían seguir a Pablo, otros a Cefas, y Pablo les dice, ustedes son carnales porque buscan la división donde no debería haber. Entonces, entendiendo que el problema aquí no era el conocimiento en sí mismo, sino que el conocimiento sin amor, Pablo procede a explicarles el tema de los dioses, que era lo que les preocupaba a ellos. Y en el versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y luego vuelve a decir la misma frase, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Este sabemos venía de la carta de los Corintios. Ellos asumían que todos sabían que los ídolos no eran nada. Pero en realidad no todos lo sabían, porque como dijimos anteriormente, había muchos hermanos paganos que venían saliendo de la idolatría y no entendían este tema de los dioses. Ellos habían puesto toda su confianza en Afrodita, Zeus, quien sea, y ahora se dieron cuenta que hay otro Dios que es distinto, y lo empiezan a entender, pero todavía les cuesta poder comprenderlo y vivirlo. Mientras que hay otros hermanos que ya saben que hay un solo Dios y un solo Padre y el Espíritu uno es, ¿cierto? Pero habían otros que no lo entendían todavía y que estaban creciendo en su fe. Podemos pensar en nuestro contexto, quizás llegue alguna persona creyendo en los santos, por ejemplo, o con un crucifijo, o que vaya a ver su suerte, o que vaya al tarot y que vaya al horóscopo, y quizás para esa persona nunca ha sido algo malo, pero nosotros sabemos que esas cosas no valen nada. ¿Cómo le vamos a decir a esa persona, oye, idólatra, fuera de aquí? No, pues tenemos que ser indulgentes y explicarles, ojalá con peritas y manzanas, que esas cosas no van con un estilo de vida cristiano. Saber si soy Piscis, Aries y esas cosas es súper común dentro de los jóvenes, pero está mal a los ojos del Señor, y nosotros que tenemos el conocimiento debemos ser pacientes e indulgentes con los demás. Ahora Pablo quiere dejar en claro esto y en el versículo 6 incluye un credo, el credo de la iglesia del primer siglo. Dice para nosotros, o sea, los cristianos que ya conocen un poco más, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este era un credo de la iglesia del primer siglo. Esto se repetía en las sinagogas donde se juntaban, se repetía esto para entender que hay un solo Dios, ¿cierto? Y esto igual viene de la Shemá del Antiguo Testamento. Nuestro Dios uno solo es, ¿cierto? Es decir, Pablo al introducir este credo quiere concluir esta idea y decirle tanto a los que tienen conocimiento como a los que todavía están creciendo en el Señor que los dioses no son nada. Los dioses que los paganos iban a sus templos y ponían altares de oro, para Pablo estos son pedazos de metal solamente, pedazos de madera. No tienen poder, no sirven para nada. Lo mismo pasa con el horóscopo y esas cosas. Pueden ayudarnos, nos pueden hacer sentir mejor, pero no tienen ningún poder, no salvan a nadie y no valen nada. Eso lo dice el Salmo 135, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Los ídolos no valen nada, no sirven para nada. En cambio Dios es poderoso. Dios tiene oídos y escucha. Dios tiene boca y nos habla. Dios tiene manos y creó el universo. Dios tiene un corazón y nos entiende, ¿cierto? Entonces Pablo compara a este Dios glorioso, nuestro Señor, con estos dioses que no valen nada. Y la conclusión de esto, mis hermanos, es que siendo que los dioses no valen para nada, que no sirven de nada y que hay un solo Dios,
el sacrificio que hacían por la carne sacrificada a los ídolos no vale de nada. Al ser vano, el comer esta carne no era pecado en sí mismo, nunca fue pecado. O sea, en el Antiguo Testamento había leyes para los alimentos, pero en el Nuevo Testamento y a la luz del Nuevo Pacto, como esta carne era sacrificada a ídolos que no existían, comer esa carne no era pecado. De hecho, Pablo no recrimina a los creyentes por comer esta carne. Lo que sí recrimina es que ellos hacían esto de manera egoísta y sin considerar al hermano del lado que estaba creciendo en el Señor. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es abstenernos porque no todos tenemos ese conocimiento. Es indudable que aquí Pablo se refiere a dos tipos de creyentes. Aquellos que están un poquito más firmes, que no se crean, ¿cierto? Porque, como decía la canción que cantó mi hermana, si estamos aquí es por gracia solamente. Si hemos logrado algo, no es por nuestro mérito. Si somos escogidos, si nos asignan ciertas tareas, no es porque seamos más santos, más bonitos, para nada, sino solamente por gracia del Señor. Y están estos creyentes que tenían un conocimiento más sólido, y estaban estos creyentes que todavía estaban luchando con sus pecados anteriores. Cuando yo me convertí al Evangelio, siendo joven, venía de muchas fiestas y todo lo demás, y cuando salía de la universidad y pasaba por afuera de los pubs y estas cosas, de los pubs, perdón mi inglés. Bueno, era para que entiendan. Cuando salía por afuera de estas cervecerías y escuchaba la música, yo de verdad me sentía tentado a pecar, a ir y allá y tomarme una cerveza y hacer el desmadre que solía hacer antes. Y uno puede decir que poco espiritual el hermano, pero era mi realidad. Yo estaba luchando con esas cosas. O cuando me invitaban a jugar fútbol, yo era muy garabatero. Entonces las primeras veces me pegaban una patada y lo que salía de mi boca no era lo más bonito. Y yo luchaba con esas cosas y hubo un tiempo que decidí no ir a jugar fútbol porque sabía que iba a decir cosas que no honraban al Señor. ¿Es pecado jugar fútbol? No lo es. Podemos disfrutar de la actividad física, ¿cierto? Si no, es pecado lo que hacemos cuando pasan estas cosas, lo que decimos en los partidos, ¿cierto? Bueno, algo así le estaba pasando a estos creyentes. Estaban creciendo en el Señor y era necesario entender que no todos crecen a la misma velocidad o al mismo tiempo en la iglesia del Señor. Lo que Pablo les hace entender a lo largo de toda la carta a los Corintios es que los creyentes somos un cuerpo. Y Pablo especifica en 1 Corintios capítulo 12 que hay miembros del cuerpo que son más honrosos y otros que no lo son, pero todos son igualmente de necesario. Y aquellos que no tenían tantas funciones debían ser cubiertos por aquellos miembros del cuerpo que sí tenían esas funciones. Lo que Pablo quiere hacer entender es que nosotros somos una comunidad y lo que yo haga como creyente indudablemente va a afectar a mi hermano, para bien o para mal. En el Antiguo Testamento, y esto se dijo en la escuela dominical hace un tiempo atrás, cuando un miembro del pueblo de Israel se contaminaba con algo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que salir del campamento, esperar que se purifique y volver. ¿No nos hace ver algo eso también? Que si yo dejo de leer la palabra, si yo soy egoísta con mi conocimiento, también voy a afectar a mi hermano de al lado. Si hay gente que dice, mejor, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Me voy a dejar de congregar. Si eso no le afecta a nadie, la iglesia va a seguir adelante. Pero indudablemente eso también va a afectar a nuestra iglesia. Todo lo que hacemos va a afectar a la comunidad de amor, fe y servicio para bien o para mal. Si andamos murmurando por detrás de las espaldas, obviamente eso va a afectar a la comunidad. Si ando cuestionando las decisiones que toma el liderazgo, eso va a afectar a la comunidad, aunque esté fuera de la iglesia, en cualquier otro lado. Somos un cuerpo y lo que yo haga como parte del cuerpo y lo que ustedes hagan como parte del cuerpo nos va a afectar a todos nosotros, para bien o para mal. Por eso Pablo en el versículo 7, en la parte B, dice, en el versículo 7 dice, pero no todos hay este conocimiento, porque algunos habituados, esto refiriéndose a los hermanos débiles, hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios,
Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de que el que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Nuevamente, es importante dejar en claro que practicar el comer esta carne sacrificada a los ídolos no era pecado en sí mismo, porque como dijimos anteriormente, los ídolos no valen de nada. No era pecado eso. El problema, como dije anteriormente, es que el conocimiento venía sin amor. Si yo entiendo que hago algunas cosas que no son pecado, como por ejemplo, se viene a la mente al tiro, quizás para mí, debe ser por mi pasado, mis pecados, el tema del alcohol. Sabemos que la Biblia es clara y no dice que el beber alcohol sea pecado. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo, ¿y qué le sugiere? Que tome vino para sus problemas estomacales. Es decir, tomar alcohol no es pecado. Lo que es pecado es emborracharse. Ahora, si yo en mi libertad como cristiano, en una reunión, ¿cierto?, de comunidad, estoy tomando algo y viene un hermano que yo sé, y desde antes yo sé que ese hermano viene con luchas con el alcohol, que le cuesta este tema de tomar cerveza o no, ¿qué es lo que tiene que hacer uno, aunque no sea pecado? Abstenerse. Porque aunque el vino no valga nada, aunque la cerveza no haga nada, por amor a mi hermano me debo abstener. Por eso Pablo habla en 1 Corintios capítulo 13, ¿cierto? En el versículo 3, y nos dice, el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Si conozco todas las doctrinas, si me llamo reformado, ¿cierto? O soy más carismático y recibí el bautismo del Espíritu Santo y conozco los tiempos escatológicos y muchas de esas cosas que son hermosas, mis hermanos, pero no tengo amor, veo que en realidad el conocimiento que tengo no sirve de nada. Es como símbolo que retiñe, dice Pablo. Entonces, mis hermanos, como dije anteriormente, este mensaje no es un llamado a hacernos vegetarianos, gracias al Señor. Podemos comer carne, algunos ya están diciendo amén. De hecho, nosotros, bajo la luz del nuevo pacto, podemos comer carne de cerdo, que antes no se comía y me gusta harto, ¿cierto? Pero no es la carne el tema entre nosotros, es obvio que no lo es. Hay cosas que son más cotidianas de nosotros como comunidad. Por ejemplo, las doctrinas y las tradiciones. Dentro de la teología sistemática se entiende que hay dos tipos de doctrinas, las primarias y las secundarias. Las doctrinas primarias son aquellas que son innegables, son nuestra base como cristianos. Un ejemplo puede ser que Cristo, nuestro Señor Jesús, es hombre y es Dios. Y si viene alguien y dice, como algunas de las otras religiones, ¿cierto?, que dicen que Jesús no era Dios, solamente era un profeta, ahí están violando nuestra fe porque en realidad están siendo herejes con eso. Porque Jesús es Dios y es hombre. Y eso no puede ser un tema discutible. O que la salvación es por fe, ¿cierto? Nosotros recibimos, yo sé y ustedes saben que si nos vamos al cielo, no es porque hagamos mejores obras o porque compremos nuestra salvación, sino porque fuimos salvados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso no se puede negar. Esas son las doctrinas primarias. Pero hay doctrinas secundarias y algunos agregan las terciarias, como el tema de si la iglesia va a pasar o no la gran tribulación. O si en realidad los creyentes reciben o no reciben el bautismo del Espíritu Santo después de haber creído en el Señor. Hay creyentes que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y aquí estamos hablando de aquellos que han estudiado estas cosas. Si no lo entiende todavía, hay que ponerle un poquito más de empeño para poder entenderlo, porque son doctrinas del cristianismo. Ahora, hay creyentes que dicen, como dije anteriormente, que la iglesia va a pasar la gran tribulación y otros dicen que no. ¿Tiene que ser eso un motivo de conflicto y división entre nosotros? Para nada. Hay algunos que hablan igual del bautismo del Espíritu Santo post-conversión. Y algunos más espirituales dicen, que tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo.
Puede ser que quizás él tenga otra doctrina, otra creencia con relación a ese aspecto, pero no por eso voy a ir a discutir con mi hermano. En esencia, lo que tenemos que aprender como creyentes es que con mi hermano yo puedo estar en desacuerdo en estas cosas y no por eso voy a ser más santo o menos santo que mi hermano. No por eso voy a andar hablando mal de aquel que no cree como yo en estas doctrinas secundarias, porque no va al caso. Y en palabras de Pablo, mi conocimiento como cristiano me estaría inflando y haciéndome creer de algo que en realidad no soy. Si la salvación se pierde o no se pierde, si soy de Jacobo Armino o de Calvino, lo sabremos en el cielo, ¿cierto? Acá no tenemos para qué andar perdiendo tiempo discutiendo esas cosas. Ahora, en cuanto a las prácticas en la comunidad, Pablo nos llama a ser cautelosos en esto. Y como les dije anteriormente, Pablo utiliza el tema de los dones, que eran utilizados de manera egoísta como el don de lenguas, porque se paraban algunos a hablar en lenguas y la gente quedaba loca porque no entendía qué estaba haciendo. Yo creo que todavía hay don de lenguas dentro de la iglesia, por algo está en la palabra, ¿cierto? Y si se usa tiene que ser para edificación propia o con un intérprete, ¿cierto? Pero los corintios lo usaban para aparentar cosas que no eran. Ya hablamos del alcohol, ¿cierto? El alcohol no es pecado para nada. El alcohol usado de manera egoísta sí lo es. Y podríamos hablar de otras cosas. Por ejemplo, ¿es necesario subirse a predicar con corbata o no? ¿La corbata me hace más santo o no me hace más santo? Para nada, mis hermanos. Si yo uso corbata, lo hago por amor a mi Señor, para demostrar que le pongo cariño a esto. Pero si viene algo que no viene que viene con otra ropa, no voy a decir, este pecador, ¿cómo se atreve a subir al altar sin esta ropa, sin ropa formal, ¿cierto? O justo pasó ahora en la ofrenda que pusieron una canción que no era la típica que se pone en los cultos, ¿cierto? Por lo general es una canción más solemne. Y ahora, porque pusimos una canción distinta, no fui yo, pero porque pusimos una canción distinta, de verdad, porque pusimos una canción distinta, ¿significa que la iglesia se está decayendo? No, la iglesia tiene diferentes gustos y quizás un gusto más juvenil. Y si a mí, siendo viejo, no me gusta, ¿qué tengo que hacer? Abstenerme por amor, ¿cierto? Y ahora hay un detalle un poquito, hilando un poco más fino, son el tema de los dichos que se dicen en bromas. Cuando yo me convertí al cristianismo, escuchaba mucho esta frase. Y yo, con todo el fervor que tenía de seguir creciendo en el Señor, llegaba a la casa de algunos amigos cristianos y decía, ya, pues, oremos por los alimentos. Y decían, pero ¿para qué tan exagerado? ¿Para qué vas a ser tan canuto, cierto? ¿Han escuchado esa frase? Muchas veces la decimos nosotros, mis hermanos, a tono de burla. Si un incrédulo viene acá y te empieza a decir canuto, es motivo de burla. ¿Por qué nosotros la usamos para jugar con esas cosas? ¿No nos damos cuenta que podemos ser tropiezo para alguien que está creciendo en el Señor? Aquí hay hermanos que en su casa son el único creyente. Y el tema de abrir la Biblia en la sala del living puede ser un tema de conflicto. Y llega a la iglesia y viene con su Biblia y el hermano le dice, ¿para qué trajiste tu Biblia? ¿Por qué le das tanto color? ¿Es bueno eso? Ahora, ¿para qué vamos a ser tan graves si es una broma nomás? Pero lo que tenemos que entender es que no todos lo entienden así. Y por dichos tan pequeñitos como eso, podemos ser de tropiezo para mi hermano que está creciendo. Y yo, que digo tener conocimiento, debo de abstenerme de esas cosas por amor a Él y por amor a mi Señor. La pregunta que nos podemos hacer todos, ¿estoy siendo de edificación o estoy siendo de tropiezo con lo que hago y con lo que digo? ¿Estoy reflejando a mi Señor Jesús con lo que hago públicamente o no lo hago? Si no lo hago, debemos abstenernos por amor y que el Señor nos ayude. Y si es necesario pedir perdón por algo, hay que hacerlo porque somos un cuerpo. Y por último, esto nos lleva al último punto, a abstenernos, porque no hacerlo sería pecar contra Cristo. Pablo en el versículo 13 dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Él no es como se dice el cura gatica que hace y no practica, sino que
Él se pone a sí mismo como ejemplo y en el capítulo siguiente, usted lo puede leer en la casa después, él dice que hay derechos que pueden recibir los apóstoles, como un sueldo, como estar con una esposa, como ser sustentado en ciertas cosas. Pero Pablo dice que por amor a los corintios no hace uso de esos derechos, se abstiene por amor a los demás. Después dice que cuando habla con un judío se hace como si fuera un judío, que cuando habla con un griego se hace como si fuera un griego, cuando habla con un esclavo se hace pasar por esclavo, se abstiene de su conocimiento. ¿Para qué? Para ganar almas para el Señor. Se abstiene por amor a los demás. Y por eso termina diciendo en el capítulo 11, sed imitadores de mí. No imitadores en doctrina, en teología, sino ser imitadores en el contexto de abstenerse por amor a los demás. ¿Está mal que el pastor cobre sueldo? No. De hecho, Pablo a Corintios no le pedía sueldo, pero sí a los de las otras iglesias sí recibía el dinero. Él no hacía estas cosas por amor. Hay un pastor hace mucho tiempo, George Miller, no sé si lo ubican, pero él decidió no cobrar sueldo y levantó orfanatos y todo lo que necesitaba lo pedía en oración. Está bien que lo haga, pero no es la regla. Hay cosas que son buenas, pero si yo como líder veo que tengo que abstenerme de algunas cosas por amor, lo hago por amor, no para jactarme. Y eso es lo que quiere explicar Pablo. Y por último, en los versículos 11 y 12 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. La palabra Cristo aquí no está de casualidad. Recordemos que enviar una carta en esos tiempos era muy difícil, entonces cada palabra tenía que ser escogida y empleada con algún propósito. Si se dan cuenta, en el versículo 6 Pablo habla de Dios, del Señor Jesús, pero aquí específicamente usa la palabra Cristo. Y el objetivo de esto es tratar de comparar el sacrificio de Cristo con el egoísmo de los corintios. Piénsenlo así, Cristo, por amor a nosotros, cargó la cruz, llevó nuestros pecados, no los suyos, resistió los azotes, resistió la corona de espinos, resistió los escupos, la burla, por amor a nosotros, resistió todas esas cosas. Y dice el Evangelio de Mateo o Lucas que Jesús podía orar y pedirle a los ángeles que vengan y nos salven, y no lo hizo por amor a nosotros. Entonces, si Jesús hizo tantas cosas por amor a nosotros, ¿por qué a nosotros nos cuesta abstenernos de tantas cosas que son diminutas? Eso quería explicar el apóstol Pablo. Si Cristo se sacrificó por nosotros, ¿qué nos cuesta abstenernos de algunas cosas? Volvamos al inicio, a la imagen del hermanito mayor con la hermanita pequeña. Supongamos que el hermanito menor, y esto no creo que pase acá, hermanitos menores, supongamos que el hermanito menor es un diablillo, como se dice. Es pesado, de repente va caminando, bota un vaso y dice, fue mi hermana mayor, y le retan a la hermana mayor. El hermanito menor tiene que hacer la tarea, se hace el loco, como se dice coloquialmente, y después le dicen, es que mi hermana no me ayudó, entonces retan a la hermana o al hermano mayor. No creo que pase eso aquí, ¿cierto? Bueno, un día estos dos hermanos estaban jugando el fútbol afuera, y el hermano mayor que estaba jugando con su hermanito pequeño, y la mamá fue explícita y le dijo, no pueden romper esa planta que está ahí porque me la dio mi mamá. Si se llega a romper, van a haber consecuencias. Bueno, los niños están jugando y de repente el hermanito menor, que era muy malo con su hermano mayor, pega un puntete y la planta se rompe. La mamá va con la cara llena de risa, ¿cierto? Y pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Quién fue? El hermanito menor, asustado, iba a decir la verdad, pero salta el hermano mayor. Le dice, mamá, yo fui. La mamá se lo lleva de una oreja a su pieza y ahí ustedes pueden imaginar, de acuerdo a sus experiencias personales. Y el hermano menor queda pensando, ¿por qué lo hizo? Si fui yo. Bueno, la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor, primicias de la resurrección. Él se levantó primero de la muerte para que nosotros nos levantemos después. ¿Se imaginan a Jesús cargando la cruz,
y diciendo, ya basta. Esta gente no me entiende. Esta gente no entiende mi sabiduría. Esta gente sigue pecando. Yo les hablo y no me entienden. No voy a llevar la cruz. Que se queden ahí, que perezcan en sus pecados. ¿Se imaginan a Jesús haciendo eso? Sin embargo, la Escritura dice que por el gozo puesto delante de él, siguió adelante, sabiendo que su sacrificio iba a traer a muchos a arrepentimiento. Y el apóstol Pedro dice que nosotros debemos seguir sus pisadas. Si hay algo que pasó dentro de la iglesia y me hicieron sentir mal, y quizás no es la gran cosa, ¿por qué en vez de buscar el conflicto, dice Pablo, por qué mejor no lo sufrimos en oración? ¿Por qué no somos indulgentes entre nosotros? Si alguien no me saludó, ¿por qué voy a hacer tan grande escándalo si en realidad no era mala intención? Y aun cuando lo hizo de mala intención, yo peco contra mi Señor y Él me perdona todos los días. Me perdona por pecados que cometí antes y a veces vuelvo a caer en las mismas tonteras y Él me vuelve a perdonar. ¿Por qué yo no puedo perdonar a mi hermano una y otra vez? ¿Por qué no podemos conversar las cosas como hermanos en amor? ¿Cierto? Si Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, mis hermanos, al llamado, hoy día usted va a llegar a su casita, se va a comer un buen filete, me va a dar gracias al Señor, porque no era ese el mensaje, sino el tema de abstenernos por amor. Así como el hermanito mayor se echó la culpa a sí mismo, así también Jesús, no teniendo ninguna obligación, se echó la culpa de nuestros pecados, de mi pecado, en la cruz. Pero lo bueno es que no quedó ahí, sino que resucitó entre los muertos y ascendió al Padre. De manera que Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Cierto? Oremos al Señor.